Bien, ya están con nosotros Óscar Schiappa Pietra, experto en asuntos sociales, y Manuel Bernales, experto en prevención de conflictos, para tratar de responder, ellos, no yo, cómo hacer efectivo el desarrollo social en las zonas de actividad minera a propósito de lo que hemos vivido estos 60 días con las Bambas. Señores, buenas noches. Buenas noches. La pregunta entonces, para empezar, Manuel, ¿es posible hacer efectivo, porque se ha hablado del fondo, ¿no es cierto?, de adelanto social, pero como que no ha funcionado todavía, está reglamentándose? ¿Es posible o no en base a tu experiencia? Es posible, siempre y cuando se den por lo menos las siguientes condiciones. La primera, que haya convergencia para que exista cierta unidad de criterio entre el gobierno central, el gobierno regional y las comunidades y distritos subnacionales provinciales en la zona de la que se está tratando. ¿Cómo se debe expresar eso? Se debe expresar en una visión de conjunto, no solamente el proyecto ni solo de la zona de influencia. Tercero, es fundamental que si se va a llevar adelante un proyecto en conjunto, con una visión de conjunto, que en rigor debe ir más allá y abarcar otros departamentos, pero ese es un asunto muy grande todavía para el Perú, aunque indispensable en los próximos meses y años, también es necesario que exista un equipo de gente que esté conviviendo en el terreno. Yo hago una pregunta bien sencilla. ¿Se puede desde Lima, con viajes que ni siquiera se conceptúan como misiones, en los cuales ganan las compañías aéreas, los hoteles y los restaurantes, resolver problemas de la gente que está viviendo? ¿Se pueden resolver problemas en situaciones de interculturalidad o de diferenciación cultural muy grandes? Tú podrías o yo podría estar, por ejemplo, en una comunidad donde se promueve una inversión y se hable mongol, o se hable quechua, o se habla aymara, y nosotros no dominamos eso. Me parece que son cuestiones esenciales que se han dejado de lado. Y por último hay un elemento fundamental. Dinero hoy día, hay suficiente dinero, a pesar de que está mal distribuido. Así es, pero hay, Oscar tiene no estamos viviendo los 80, no, Dios mío, favor, precarios, ¿no es cierto? Claro, plata hay. Perdonando la expresión, plata como caña. ¿Qué es lo que nos falta? Una evidencia que en parte lo ha señalado hace poco Alonso Segura, cuando él dice que no hay Estado suficiente o que el Estado es pequeño. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que hayan más instituciones o que hayan personas preparadas para ejecutar los planes? A eso quería llegar con Óscar Schiappa Pietra, que está también con nosotros. Óscar, el exministro ha hablado de gestión, y lo hemos hablado muchas veces nosotros también, tomándonos un café. ¿Cómo hacemos para que este estado elefantiásico, ¿no es cierto?, lento, sea eficiente? Porque al final llega cuando te paran las carreteras, ¿o no? Así es, en efecto. Creo que hay por lo menos dos aspectos. Uno es que en el Perú no tenemos un servicio civil, es decir, no tenemos una burocracia pública profesionalizada, permanente, que haga línea de carrera. Eso es un problema gravísimo. Los funcionarios rotan, no tienen ninguna clase de estabilidad laboral y por lo tanto no tienen los incentivos para hacer adecuadamente su trabajo. Y en segundo lugar está toda la dimensión de institucionalidad. Por ejemplo, vinculado con los temas de desarrollo social y dando seguimiento a lo que acertadamente ha dicho Manuel. ¿Quién es el representante del Poder Ejecutivo en una región? Tenemos un esquema de descentralización completamente desarticulado. En la práctica no hay un representante del Poder Ejecutivo que sea un actor con capacidad de negociación política y de verdadera representación del Poder Ejecutivo. Lo que hace es que justamente se pase a ese modelo completamente reactivo e ineficiente al cual se ha referido Manuel. Es decir, cuando se suscitan los conflictos van desesperadamente los funcionarios en manada desde Lima a tratar de apagar los incendios. Una buena institucionalidad de descentralización, además de obviamente tener un buen servicio civil en las regiones y en los municipios, tiene que significar que haya un representante del Poder Ejecutivo con capacidad de negociación política y que pueda hablar sabiendo que representa al presidente del Consejo de Ministros y al presidente de la República, y que los compromisos que asuma vayan a efectivamente tener vigencia y aplicación. Sobre eso quería preguntarle a Manuel.
el gobierno de Kuczynski deshizo la oficina de manejo de conflictos, de prevención de conflictos, y la convirtió en el viceministerio de gobernanza territorial. En base a tu amplia experiencia internacional y nacional en estos temas, ¿fue un acierto o un desacierto? La ejecución puede ser un acierto conceptualmente, digamos, en gabinete y en el libro, pero en la práctica eso es lo que importa. Yo quiero hacer una cosa, quiero decir algo que puede sonar un poco extremista. Algunas de las cosas que se están planteando ahora sobre enfoque territorial, etcétera, ya se han planteado en el Perú hasta donde yo recuerdo desde 1962. Y para no hacer citas extrañas, pregúntenle a Óscar Espinosa Bedoya, pregúntenle al arquitecto Gómez de la Torre, profesores. Óscar es importante funcionario empresarial, Gómez de la Torre es un importante profesor en la Universidad de Ingeniería. Ya se tenía una visión de desarrollo. Lo que están planteando ahora, por ejemplo, que es unas agencias regionales, eso eran las oficinas de planificación creadas, regionales creadas en 1962 y que se mantuvieron hasta 1992. Pero vuelvo a tu pregunta. Mi respuesta es que tienen algunas ideas de gabinete y de libro buenas, pero lo que importa es la práctica. Y la práctica necesita aterrizar eso de una manera concreta y viable. Para eso se necesitan dos cosas. Primero, que el equipo no sea de gabinete, sino que sea un equipo con mucho trapío, con mucho terreno. Incluso, yo los invito a ver algunas de las fotografías o grabaciones que han salido ahora en Apurímac. Yo he visto algunos destacados consultores que hacen buenos papers, pero no he visto funcionarios con trapío y de carrera. ¿Estoy claro en el asunto? Sí, está clarísimo. Óscar, alguna vez hablamos sobre un tema que está de moda, los NEC, los New Engineer Contract. Para que el público entienda, eso es la fórmula de gobierno a gobierno, eligiendo una empresa o varias empresas tipo Bechtel, llave en mano para que realicen obras en el menor tiempo posible, como está haciéndose en los Panamericanos. El ministro de Transportes y Comunicaciones aquí, hace 2 semanas, nos sorprendió diciendo que ya estaba utilizando ese modelo para una de las grandes obras del gobierno. Pregunto, en el tema social, Óscar, ¿es posible que, por ejemplo, para echar a andar el tema Quellaveco, que debe preocuparnos, no miremos para atrás, ¿no? Claro. Siempre miramos para atrás, ¿no? Mirando para adelante? Por ejemplo, para el desarrollo de Moquegua, para el desarrollo incluso de un proyecto potencial como Tía María, ¿podría echarse a andar esto o no? Definitivamente que sí. El New Engineering Contract lo que ofrece es un marco contractual extremadamente flexible. En primer lugar, yo soy abogado, pero con todo el respeto a mi propia profesión, estos contratos han sido diseñados sobre todo por gerentes de proyectos y por ingenieros, con una visión distinta a la que solemos tener los abogados, donde no se pone tanto énfasis en la delimitación y en la controversia, sino sobre todo en la colaboración, en el desarrollo de sistemas de incentivos que justamente estimulen que las obras se entreguen oportunamente, se concluyan adecuadamente. Es una experiencia extremadamente importante que está probando ya en el contexto peruano, por ejemplo, en la experiencia de los Panamericanos, donde hay 5 obras de infraestructura que han sido desarrolladas bajo este esquema conjunto de New Engineering Contract. Hay una cosa que es fundamental entender: la actividad minera es una actividad tremendamente disruptiva de las condiciones de vida de las poblaciones locales. Eso tiene que ser compensado con un shock de inversión social que tiene que hacerse rápido y pronto. Los esquemas que tenemos en el Perú en este momento, por el lado del mecanismo de contratación, pero también por el lado del mecanismo de asignación de recursos, son extremadamente deficientes. Apurímac ha recibido 11 millones de soles el año pasado, en el año 2017, perdón, que son las últimas cifras disponibles en materia de Cano. Es cierto que ha recibido 250 millones por concepto de regalías, pero ciertamente frente a los 20.000 millones de dólares del flujo de nueva inversión de Apurímac, rebasa su capacidad. Eso quería tocarlo justamente con Manuel. Si a tu hijo le das, tu hijo de 5 años le das un auto, ¿qué hace con el auto?
¿Qué hace? ¿No puede manejarlo? ¿Qué? ¿Se subirá a jugar? Es un poco lo que pasa ahora. Hay dinero, les das cantidades inmensas, por ejemplo, al distrito este famoso de Antamina o ahora el Encañada, y no saben qué hacer. En tu experiencia internacional, ¿cómo se puede solucionar esto? Para eso se necesita tener un enfoque que podemos resumir en dos expresiones. Uno es una gestión de complejidad, que nos escuchen los economistas y los ingenieros. La actividad minera, la actividad petrolera no es solo una actividad de ingeniería ni de economía, es una actividad de gestión de complejidad, porque no se realiza en un espacio donde no hay gente, sino donde hay personas de diferentes culturas, con diferentes historias, con diferentes expectativas, con diferente institucionalidad. Y en segundo lugar, se trata de que en esa flexibilidad a que ha aludido Óscar en los esquemas de los nuevos contratos de ingeniería y los nuevos contratos de gestión, que también se acompañan a los de ingeniería, se incluya la dimensión intercultural y se incluya la dimensión de fomento constante y continuo de educación popular. Dicho sea de paso, esto no queda solamente aquí en una declaración. El día martes, no puedo entrar en detalles, estamos con una importante embajada haciendo una propuesta que va a ser muy ventajosa para un departamento en el Perú, en el cual hay la ventaja, como en el caso de Quellaveco, de que no existe una profunda división o diferenciación social y cultural, como en el caso de Apurímac, como en el caso del Cusco, o en el caso de Puno, o en el caso de mi departamento Loreto, sino que es un departamento mayormente mestizo y de habla castellana, y en los cuales en la mesa de Moquegua, por ejemplo, para la actividad de Quellaveco, que me cupo presidir y trabajar junto con 32 personas sobre la base de lo que había adelantado el actual presidente, habían solo 2 comunidades, Coscore y Tala. Complejidad, gestión de complejidad y trabajo de educación y participación popular son fundamentales para esto. Cuando se retiraron de la mesa 2 de los representantes que obedecían a tendencias de izquierda en la localidad, yo los acompañé hasta la puerta y les dije, creo que a Óscar le conté la anécdota, estos 2 asientos quedan vacíos para que ustedes regresen cuando quieran. Mientras tanto, en contraposición a eso, aquí en la PCM, en algunos casos, cuando se ha hecho la evaluación, por ejemplo, el plan de desarrollo de Cotabambas, no entraron otros sectores que estaban en desacuerdo. Eso no se puede hacer, porque si tú dices que tienen que estar todos, tienes que tener la paciencia y el entrenamiento para trabajar con todos. En los últimos 23 años, el gobierno central ha transferido 44.999 millones de soles por concepto de canon minero. Solamente un dato para que el público entienda que realmente plata hay. Por lo tanto, mi última pregunta a Óscar Schiappa Pietra es, ¿cómo hacer para no repetir los errores de las Bambas? Bueno, yo creo que, número uno, hay que seriamente pensar en reformar la ley de canon minero, que es algo políticamente muy sensible, pero es fundamental. Yo creo que, por ejemplo... No funciona. Por razones como las que usted acertadamente ha notado, es demasiado dinero. Es más, el flujo está aumentando enormemente. Respecto al año pasado, ahora, respecto al año 2017, ha crecido casi 60% el flujo de recursos del canon, 69.5%, y respecto al generado en el año 2015 ha crecido 110%. O sea, han mejorado los precios de los minerales, está aumentando el flujo de canon y eso es un poderosísimo incentivo para la conflictividad. Ya lo hemos visto antes, a mayor cantidad de recursos de canon se generan incentivos para que haya mayores niveles de conflictividad. Hay que modificar la ley de canon. Parte de los recursos debieran ser, por ejemplo, recursos concursables, no recursos que están simplemente asignados, sino que en función de propuestas
y de, por ejemplo, la evaluación de la calidad de la gobernabilidad en un gobierno subnacional le sean asignados o sean eventualmente transferidos a otras instancias. Y el canon tiene que ser mucho más equitativo. No es posible que dentro de una misma región hayan municipios uno al lado del otro y que uno se beneficie del canon y el otro no. De acuerdo. O regiones en el país que no reciben absolutamente nada de canon. Muchas gracias, Manuel Bernales y Óscar Escapapietra, clarísimos. Hay mucha experiencia aquí de por medio. Estoy seguro que el gobierno los escuchará. Hasta la próxima oportunidad que Muchas gracias a ti. seguiremos conversando.